Pues neurociencia, educación y envejecimiento, otro capítulo de neurociencia. Agradecemos al Ministerio de Servicio Ministerio, a la Educación de Salud y Asistencia Social de estar presente en el área del envejecimiento y recordar al Ministerio que ya a nivel demográfico tenemos más de 1 millón de personas de 60 años, más, ya pasaron de 1 millón, que son responsabilidad también del Ministerio, y de 65 años ya pasaron de 700,000 personas que tienen un envejecimiento o donde hay que tenerle cuidados ya especiales. Un cuidado especial, y quiero estimular al Ministerio que promueva y al Servicio Nacional de Salud, que el país necesita 1 millón de vacunas. Si nosotros vacunáramos como hacen en Estados Unidos, en España o en Argentina, donde estudié, cada uno de ellos, la disminución de muerte por neumonía sería tremenda. Porque según pasan los años se va debilitando el sistema respiratorio, y si son fumadores, entonces eso hace que podamos prevenir muertes y morbilidades, internamientos y costos para las familias, porque todavía los seguros, cuando uno cumple 60, lo sacan. Debería ser lo contrario, debería entrar con 60 a toda la población vulnerable. Es como si dejáramos los niños sin seguro. Exactamente. Entonces, bueno, pero es que tenemos que hacer de conocimiento las necesidades geriátricas, que es o gerontológica, que es una ciencia del envejecimiento, que muchos países, como tienen una pirámide poblacional invertida, o sea, y hay muchas personas mayores, como en España o en Argentina. Yo recuerdo que en Argentina teníamos estudiando ya 5 millones de personas mayores. Y uno en un hospital llamaba a PAMI, que es el sistema de seguro, el SENASA de viejos. Uno llamaba a PAMI y decía, mándeme 10. Entonces venían 10 ambulancias con 10 envejecientes para que lo internen. O sea que, y la gente de la clínica siempre me saludaba, me miraban bien, porque era un proveedor de dinero, porque eso hay que pagarlo también. Pero le dábamos servicio, y lo que más me interesaba era que practicábamos internando cada paciente, que hacía una historia clínica, uno amanecía duro, pero aprendía. Y uno va afuera a aprender, no es a pasear ni a... O sea que entonces en ese sentido, cuando uno viene de un modelo de Argentina, un modelo muy geriátrico, uno ve las necesidades más claras aquí de nuestro país. Y lo bueno que deben de esas personas de 60 años, tienen un derecho de pedir cosas, porque por una cosa muy sencilla, ellos votan. O sea, técnicamente, entonces pueden poner su opinión. Pero es una población que hay que asistir. Eso de las vacunas y otras cosas más hace que la expectativa de vida en nuestro país sea 10 años menos que en otros países. Simplemente porque tenemos que hacer los ajustes y no solamente de salud, sino del tema de la seguridad social, del tema de los servicios sociales, porque un envejeciente no puede pasar trabajo en una esquina porque no tiene con qué transportarse. En otra parte es gratis, y el metro es gratis, y las guaguas son gratis, y tienen hoteles en partes del interior, como donde ellos piden unas vacaciones de 15 días y lo van a buscar a su casa y lo llevan al hotel y lo traen, y le cuesta ni un peso. Entonces son cosas que las necesitamos, no solamente para los viejos y los envejecientes, sino para los jóvenes, porque ¿qué son los jóvenes? Los viejos del mañana. Entonces cuando lleguen a eso y digan, pero mira, yo no luché porque este status quo sea así, y ahora me fui porque entonces no tengo para transportarme. Bueno, si hubiera ayudado a que el transporte fuera solidario con la persona mayor, cuando llegue a ese momento, va a ser gratis también para él. Y los hoteles, en Bariloche hay hoteles, por ejemplo, que es un sitio turístico como Punta Cana. Entonces hay hoteles para eso, nada más. Y eso es fácil de hacer, la construcción, poner un personal para que arregle la cama, quizá unos pampers más, la cuenta, y ya. Entonces, y hay fondos, porque ¿de cuánto es el presupuesto del país? De 1 billón de pesos.
Un billón, ¿qué? Un billón, sí. Es economista. 997 mil. Eso es lo que sabe lo que se debe, lo que 997.000. Entonces, ¿hay cuarto o no hay cuarto? Va a ser un hotelito De sobra. chiquito para los viejos, para las personas de edad, para las madres de esto, y para los abuelos de esto, y los bisabuelos que quieren de esto, de esta juventud. Entonces, eso es bueno. Entonces son tantas cosas que por estar agitando siempre me han votado para ser vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría, de tanto pelear por eso. Y entonces en ese escenario pues hicimos un congreso, el 14º congreso este año, y entonces traje gente, mis profesores de Argentina, trajimos gente de Chile, trajimos el equipo y de Puerto Rico, Estados Unidos, y lo que hicieron fue ratificar lo que yo decía en la inauguración, que sí, que realmente se necesita un cambio profundo en la estructura de atención y de apoyo a la persona mayor, comenzando por la vacuna y más cosas. Y además, otra cosa que, aprovechando el preludio, y se lo hemos dicho al Servicio Nacional de Salud, pongan geriatras. Y le voy a decir por qué. Se van a inaugurar remodelados 56 hospitales, una labor muy buena, 56, sí. No hay solo geriatras en ninguno de esos, uno solo más. Entonces, si nombráramos geriatras en los hospitales y hicieran una red de atención tanto de consulta como domiciliaria, porque el geriatra tiene que ir también a domicilio, porque el viejito no lo lleva, entonces tiene que ir, porque está en la casa, está en una mecedora o acostado en una cama, en la casa está, entonces hay que ir a hacer atención domiciliaria. Pero entonces, cuando a ese paciente lo llevan a varios médicos, 5, 6, 7 médicos, porque el paciente mayor toma 5, 6, 7 medicamentos, porque tiene artritis, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene de todo, y para cada cosa mínimo, entonces se llama polifarmacia, se llama ese fenómeno, que entonces chocan los medicamentos entre sí, es una cosa, entonces produce síntomas, produce náusea, vómito, diarrea, entonces hay que darle para la náusea, para la diarrea, entonces le dan 5 más para una locura total. Entonces el geriatra ordena el medicamento, ordena lo que necesita, y ese solo médico le atiende su diabetes, su hipertensión, entonces no tiene que ir a otro médico, es más barato, 7 veces más barato para el Sistema Nacional de Salud, porque no son 7 consultas, sino es una. Exacto. Pero es integral. Pero lo que es peor es cuando hay confusión en un hospital porque no entiende la sintomatología de ese paciente y piensa que es Alzheimer y hay hipotiroidismo. Entonces lo que le están dando lo hace más daño y entonces no le resuelve porque no es diagnóstico, porque el paciente adulto y joven tiene un diagnóstico y unos síntomas clínicos, pero el paciente no. Puede tener una apendicitis y no la diagnostican a tiempo porque no tiene los síntomas del joven. Entonces son muchas cosas por las que pedimos siempre de que simplemente se nombren, así como se nombra un bombero, se nombra un nombramiento para Barahona, que no hay para San Juan, que no hay para Samaná, que no hay para San Pedro, que no hay para Higüey, que en 56 sitios que están remodelando muy bien, no han pensado en tener un geriatra. Es como si no tuvieran un pediatra. Sí, ahí se canalizaría uno. Bien, con este tema entonces presentamos lo que es neurociencia y envejecimiento, y desde la cátedra que tenemos en la Universidad Católica Santo Domingo y en la Pucamaima, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ahora hemos inaugurado el edificio nuevo con 14 pisos, una cosa tremenda. El libro agotado tiene 283 páginas y esperamos un ángel que nos ayude a hacer la segunda edición, porque tenemos para agregarle 100 páginas más, o sea, de 283 el nuevo va a tener 383 páginas. Excelente. Ya ustedes saben. Eso que se ve ahí es una tractografía que traje ese dibujo de Israel, de Jerusalén, donde allá cada ramita se estudia. Es una cosa tremenda. Hay mucha investigación en neurociencia y también investigación en el envejecimiento. Los ancianos poseen barbas grises, sus caras arrugadas, de sus ojos escurren ámbar espeso
y gomas del ciruelo. Carecen de ingenio y sus piernas son muy débiles. Este fue una escrituraria de Shakespeare. Y voy a explicar por qué lo digo castellanizado. Nuestro insigne Pedro Enrique Ureña, tú que eres de la Universidad Pedro Enrique Ureña, fue a Argentina casi de exilio, cuasi de exilio, porque tenía problemas con el tirano. Entonces en La Plata lo aceptaron a él, pero él tuvo que pasar muchas barreras para que sea aceptado en Argentina, en La Plata. Y en una de sus conferencias que dio, que lo pusieron para ver su ingenio, él mencionó a Shakespeare, en español. Y eso fue, la gente se rió como loco. Vienen los dominicanos, Shakespeare, este hombre sea bruto. Él entendió que lo dijo bien en español, pero entonces su mente, la facultad ejecutiva de él, hicieron una transferencia y él comenzó entonces a hacer, y siguió la conferencia en inglés, porque si el problema es el idioma. Él era un gramático que manejaba todo eso de la lingüística como un tremendo. Entonces la gente se quedaba se miraba así todo el mundo, y la risa se acabó, y no lo entendían porque por allá no les gustan mucho los idiomas así. Entonces, por eso digo Shakespeare, pero nadie se rió aquí. Gracias, Costa Rica. Cuando yo voy a Costa Rica me encanta el gallo pinto. Es un moro, mire. Lo he comido. Se lo recomiendo. Exquisito. No deben preocuparnos las arrugas del rostro, sino las arrugas del cerebro. Estas no las refleja el espejo, pero las perciben nuestros amigos, discípulos y lectores. Santiago Ramón y Cajal fue quien descubrió la neurona. Santiago Ramón y Cajal, el que lee su biografía, va a encontrar un jovencito muy interesante, porque él peleaba por el conocimiento. Él peleaba, pues en la escuela peleaba todos los días y siempre lo amorataba en el ojo. Él daba, o sea, un muchacho inquieto. Y el papá tuvo que ponerlo en una zapatería para que él le diera golpe a los zapatos y para calmarlo. 2 años ahí, o sea, no era bravo. Se hizo médico investigador y descubrió le dieron el premio Nobel. Español, o sea, por encima de los italianos, los alemanes, premio Nobel de medicina, 1903. Ahí está en Google. Neuropsicología del envejecimiento normal. El número de adultos mayores es cada vez mayor y los cambios en la expectativa de vida han reflejado modificaciones evidentes en los últimos 100 años. Por ejemplo, en 1900 la esperanza de vida era de 35 años. La primera causa de muerte era la neumonía. No había antibióticos. En 1935 comenzaron los antibióticos, 35 años después. Entonces una infección era muerte, por ejemplo. Ahora la neumonía está en 10º lugar, porque el infarto y sus secuelas del corazón dominan la primera causa de muerte en el mundo. Pero hay un tema de la nueva población, porque ahora son nuevos pobladores, que son nuevos envejecientes, porque era muy difícil llegar a la edad, a la senectud. Decían los griegos decían senecta ipsa morbus en griego, que significa la vejez es una enfermedad. Consideraban que el que llegaba viejo raramente era por una enfermedad. Ahora no, ahora es salud, por ejemplo. En epidemiología hay una transición epidemiológica demográfica que hace muchos años, por ejemplo, por decir así, España, para tener 2 muchachos, 2 o 1, había que tener 5, se morían antes de los 5 años.
antes de la primera infancia, que es de 0 a 5, que es el área que usa CONAIP y CONANI. Por eso que se refuerza esta primera infancia y esas vacunaciones en los niños y esa atención, pero en los viejos no. Necesitamos un CONANI para envejecientes y un INAIP para personas mayores, porque no tenemos el sistema real. Y como tú bien dices, ya hay una población centenaria. Una de las poblaciones que tiene más centenarios en la región es Cuba. Pero tiene una atención primaria muy dirigida hacia la persona de edad. Por eso, doctor, yo fui ahí, por eso Estados Unidos, yo fui ahí Cabamba, Sí. Ecuador. En Ecuador, ahí hay sí. Centenario a Patá. Y pude constatar personas, doñas de 90 años, ensartando agujas. Yo te recomendé. No, te fue que me recomendó yo de que... Es un sitio de investigación encontré social. la oportunidad, yo fui 2 veces a Ecuador, en una de ellas dije, no me voy de aquí sin que me lleven ahí. Y claro, no usan vehículos. Ecuador, porque fuiste a Loja, a la Universidad de Loja. Sí, Ah. a un congreso ya de la GDL. Entonces, no usan vehículos, como muy natural todo el mundo, pero todos, o sea, son una población casi imaginaria y que caminando normalmente. Sí. O sea que le agradezco a usted eso y siempre quiero decirle eso. Gracias. Si nuestra colega del ministerio quiere agregar algo, porque está en su libertad. Claro. Bien, un tema que tiene que ver con tiene que ver con la neurociencia, que hemos ido hablando en estas semanas, inclusive ya en la UNFU, es el tema del maltrato a la pareja, a la violencia, pero también hay violencia a los viejos, a la vejez. Y entonces, aprovechando esa sensibilidad que se está manejando en el país, ya ayer mataron otro en Nagua. Bueno, traje un poquito del tema para poner en contexto la situación que llega hasta las personas de edad, con alguna diapositiva. En Naciones Unidas se dice que para el 2025 los adultos mayores ascenderán a 1.2 mil millones de personas, y de cada millón de personas que cumplen 60 años cada mes, 80% se encuentra en el mundo desarrollado. Pero también hay que agregar un elemento, que es las enfermedades neurodegenerativas. Cada 3 segundos tenemos una enfermedad de Alzheimer. Cada 3. Y yo digo, cada 3 segundos hay una enfermedad de Alzheimer y hay que buscar un cuidador. O sea, hay que sumarle también las personas que están dedicadas totalmente a darle soporte a la persona mayor, a cuidarla, ayudar a alimentarlas, ayudar a bañarlas, etcétera, etcétera. El maltrato a la persona mayor es una conducta destructiva dirigida hacia una persona mayor y se produce cuando existe un daño afectivo para la salud o bienestar de dicho individuo. Obviamente habíamos mencionado en actividades anteriores, como es un ciclo de neurociencia, que tenemos el cerebro límbico, es el cerebro emocional, está dentro, muy dentro en el fondo del cerebro humano y del cráneo. Y tenemos afuera, en la parte de los lóbulos frontales, en la parte externa, ya veremos alguna figura, en la parte racional. Entonces hay una comunicación entre la parte racional y la parte emocional. Esa parte emocional, si se deja sola, sin un razonamiento, sin tener claro las cosas, sin pensarlas adecuadamente, se puede convertir en una irracionalidad. Esa emoción sola. Entonces tiene que haber una combinación entre la parte racional y la parte emotiva. Por ejemplo, y esto es interesante para la salud, porque hay violencia y muerte y lesiones; para los educadores, porque hay violencia en las escuelas. En Nagua un joven mató a otro, o sea, hay violencia en las escuelas. Y si hablamos de Virginia Tech, donde uno fue con un arma y mató 14, o sea,
es tremendo. Y en la parte de la educación también hay bullying, hay muchas cosas. Y el sistema es el mismo entre la emocionalidad y la irracionalidad. Entonces, esa racionalidad tiene dada por las funciones ejecutivas, como siempre mencionamos, que es un instrumento que tiene que dominarlo todo el mundo, desde cualquiera de los ángulos, porque si es del ángulo de la economía, esa persona, si apuesta mucho, ¿en qué va a parar? En una enfermedad que se llama ludopatía, y entonces va a jugarlo todo. La casa, juega todo, pierde todo, y entonces eso es un problema económico, pero también es un problema afectivo, y también es un problema que pierde la familia, pierde todo, y pierde el trabajo, y entonces todo eso tenemos que tenerlo bien claro, porque tenemos en las funciones ejecutivas una cosa que se llama inhibición. Nuestro cerebro es más inhibidor que estimulador, porque en millones de años hemos utilizado más la inhibición que la estimulación para sobrevivir. Entonces nos inhibimos, en un tiempo lo hacíamos, de hecho la palabra Caribe significa que come carne humana, esa es la palabra Caribe. O sea que venimos de un sustrato bastante caliente, ¿no? Pero nos hemos inhibido de comernos unos a otros, y entonces en ese sentido las funciones ejecutivas han tomado ese peso trascendental, histórico, antropológico, de evitar nosotros, de hecho, cuando nos presentan una carne, ya instintivamente uno dice, ¿y de qué es esa carne? ¿De qué es eso? O sea, porque dentro del cerebro estamos inhibiendo constantemente esas cosas, y eso también socialmente tenemos una actitud correcta, porque no salimos en bikini a la calle, o sea, porque nos inhibimos. Hace calor, vale la pena, pero no podemos hacer. Entonces esa facultad no la tienen las personas que hacen daño, no se inhibe, sino que se estimulan, y entonces lo hacen de manera irracional en una o en otro momento. ¿Cuáles serían las señales de abuso para nosotros conocer eso? Maltrato físico, moratones, heridas. Le hemos dado a los hospitales, le hemos dado al servicio de emergencia, le hemos dado algunas charlas sobre cómo identificar las señales de abuso en las personas mayores cuando llegan al hospital, al Salino Vélez, a muchísimos. Sería bueno en ese sentido elaborar como una guía. Pues, Identificación y abordaje. pues el equipo de nuestra investigación está de acuerdo con lo que Salud Pública y el Sistema de Salud diga, y vamos, si tenemos que ir al hospital de Montecristi con ustedes nos llevan, pero nosotros vamos. O sea, realmente yo creo que tenemos que darle al sistema de salud herramientas para que se pueda cualificar el trabajo que se está haciendo, que es extraordinario, porque yo veo que todos los días están canetizando en Senasa personas mayores. O sea, hay un trabajo, pero ustedes necesitan también que la sociedad científica, la sociedad en general, les apoye. O sea, no hacemos nada con tener tu conocimiento en una gaveta si no ayudamos a que el sistema lo aplique, y entonces estamos en la mejor disposición. Hay moratones, hay heridas, hay fracturas, hay marcas de atadura en las muñecas, ¿sí? Marca en la muñeca, lo majan, ausencia de pelo, le arrancan el pelo, desprendimiento de retina con un golpe en la cabeza, se quedan hasta ciegos. O sea, no pasa todos los días, pero pasa. Y si tenemos las herramientas para identificar qué está pasando, inmediatamente mover la acción judicial, o mover porque con el tema de los niños hay una buena, los pediatras están bien orientados, ellos saben cuando hay maltrato y denuncian y saben, y dicen hablar con Conani, y en Roberría, en cualquier sitio, pero en las personas mayores no, porque ni siquiera hay geriatras en los hospitales que puedan decir, que puedan explicar. Entonces, a falta de geriatras, eso está solo así. Y entonces ven un moratón y piensan que es un trastorno de la coagulación, y le van a hacer tiempo de coagulación, le dan plaqueta, y eso no, eso es un golpe de un familiar generalmente, porque a veces los que están más cerca. Entonces, todos esos son elementos para los psicólogos, para los orientadores, para los educadores. O sea, todo eso es para los médicos, las enfermeras,
Entonces, pues vamos a darlo. Hay también pacientes que a veces están confusos, desorientados, que tienen una paranoia, una depresión, miedo a los extraños, porque ellos ven que los extraños le causan problemas, miedo a su ambiente natural, porque quien lo cuida lo maltrata, miedo a cuidadores específicamente, baja autoestima y ansiedad. Y todo eso que parece una enfermedad, eso es simplemente una reacción natural ante un abuso, ante un trastorno en el envejeciente. Y que en su mente, de neurociencia, en su mente se produce esa depresión, o esa confusión, o esa desorientación, de una desorientación que es como si fuera un pseudo Alzheimer. Están desorientados, no saben qué fecha es, no saben dónde están, pero es que su mente está totalmente desorientada por el tema de la emoción y la emocionalidad, porque las emociones son positivas o negativas, y su situación de ansiedad, que es una reacción natural ante cualquier cosa. Hay más cosas, hay decisión para hablar directamente, hay búsqueda de atención y afecto porque no la tiene, hay una actitud edadista es discriminación hacia la persona de edad, hay descrédito, intolerancia, rigidez conductual y hay un abuso emocional. También hay un cambio de carácter en la presencia de un potencial agresor. Si está en emergencia y llega uno de los que lo agrede, entonces cambia, uno se da cuenta que la persona cambia. ¿Qué es lo que está pasando? Identificó y está asustado con que llegó fulano, maltratador por mucho tiempo, muchos años de esa persona, ya le tiene. Mire, una de maltrato, una foto, o cualquiera cree que otra cosa. También el abuso puede ser patrimonial, o sea, hemos visto en muchos pacientes eso, patrón irregular de gastos. Ahí los economistas están viendo eso, retiro de dinero de cuenta del adulto mayor, poder legal para el cobro de pensiones y jubilaciones. Otro lo cobra y otro lo gasta, dice que lo invierte en él, pero lo que le da es sopa y más nada. Falta de utensilios de higiene personal, vestidos, esa señora que tenía muchos vestidos, muchas prendas, porque era de una clase media alta, pues se lo llevan todo. Desaparición de fondos o posesiones valiosas, un anillo que tenía, se perdió todo eso. Eso es un abuso. Cuentas no pagadas, evidencias de que se han tomado bienes materiales a cambio de cuidado, preocupación del adulto mayor por su estado económico y financiero, falsificación de firmas, muchas cosas. Abandono, carencia de cuidado personal, hay personas mayores que hacen úlceras, se les pela la espalda, los glúteos o escaras y se infectan porque no la atienden, no la limpian, no le dan vuelta. Entonces hay malnutrición porque le dan una sopita de sobre, y hay deshidratación porque tampoco le dan agua ni bebidas ni nada. Hay sed intensa. Lo visten con cualquier cosita, cualquier trapo, lo visten. Falta de higiene, el ambiente poco saludable y hay un deterioro profundo de la salud. Esta es una de las implicaciones de por qué se necesita un servicio ambulatorio que vaya a las casas para ver el contexto y ver el entorno, ver la atención de esa familia, porque así mismo como le quitan a un muchacho con Dani, cuando usted va a la casa y lo atienden mal o el nutri lo tienen amarrado al niño, se ha visto en la prensa, pero no pensamos en la persona mayor. Hay que crear todo un sistema y más trabajo para el médico y más trabajo para el psicólogo que en estos días ha estado en la prensa. Pongan más psicólogos, estamos esperando un nombramiento, bueno, pero hay que ponerle también oficio. Y hay que crear el oficio, no nombrarlo por nombrarlo, sino ponerle a entrenarlo y ponerle metas de trabajo y de supervisión. Negligencia, abandono, número insuficiente de medicamentos, no le compran los medicamentos, abuso sexual ni hablar. Si uno ve moretones alrededor del pecho, no es que hacen esos moretones ahí. Enfermedades venéreas en quien lo enfermó, o sea, infección genital sin explicación, hemorragias vaginales, que no es un cáncer, sin explicación, o la ropa interior, hay que fijarse de eso. Son muchas cosas que hay que fijarse cuando uno hace una visita domiciliaria o en emergencia a una persona mayor. Abandono
maltrato en instituciones, hay que tener un protocolo para que se atiendan mejor, más rápido en oficinas públicas, en hospitales de día, se atiendan mejor todas las cosas. En las instituciones hay que vigilar el maltrato, cualquier forma de abuso que ocurre en servicios de adultos mayores. Hay otros elementos que son bien estudiados, como la despersonalización, la deshumanización, ignorando a la persona mayor, quitarle su intimidad, su autonomía, victimización, ataques a la integridad física y moral del adulto, amenazas, intimidación, agresiones verbales, robos o castigos corporales. Y le dicen, no, te voy a llevar a un asilo, que te pudra ahí. Y lo dicen. Si te pone, si no me da lo que, la joya, eso está pasando aquí, lo hemos visto. Eso entonces llega a que tengamos que ver bien la psicología o la neuropsicología de la persona mayor. Porque envejecer no es solamente el calendario, de entrar en un tiempo. Además implica una serie de cambios a nivel de psicología, de morfología, de bioquímica y un cambio psicosocial que afecta a la persona, a su memoria y cómo éste asume sus cambios en su vida. Entonces ahí mirando y agrupando en síndromes algunas de las simplificaciones que podemos hacer de esa población de personas mayores. Los síndromes geriátricos, esta denominación se utiliza para uno referirse a un conjunto de cuadros clínicos originados por la conjunción de una serie de patologías que alcanzan una gran prevalencia, o sea, hay una gran frecuencia en la persona de edad y que son de origen frecuente y producen incapacidades tanto funcionales como sociales en estas personas. Algunos de los más importantes síndromes geriátricos pueden incluir inmovilidad, gente que se queda en una cama, en una mecedora y se muere ahí porque no le dan ningún tipo de movimiento, de conversaciones, de importancia, de poner al sol para la vitamina D, de inestabilidad, caídas. Entonces, la caída es un fenómeno que hay que vigilarlo. Incontinencia urinaria, deterioro de la mente, hay deterioro cognitivo leve, medio y grave. Y ese deterioro cognitivo puede manejarse. Y hay talleres de memoria para ese deterioro cognitivo, o sea, hay cosas que hacer. Entonces son frecuentes, su incidencia y prevalencia son elevadas cuando son mayores de 65 años, y hoy tenemos más de 750,000 personas mayores de 65 años, hoy. Y hay que ver qué programa se le está dando. Pero se incrementan aún más si se consideran determinados grupos de mayores de 80, las personas hospitalizadas o en hogares de ancianos. Otro síndrome, el síndrome de inmovilidad que vimos, tiene su definición como la restricción, por lo general involuntaria, de la capacidad de transferirse, de desplazarse de una persona a causa de problemas físicos o funcionales o psicosociales. Hay un 20% de esos 700,000 personas que pueden cuantificar en este problema de movilidad en nuestros mayores. Entonces, en el síndrome geriátrico de las caídas suponen, miren qué interesante, la segunda causa de muerte en el mundo a causa de lesiones accidentales. Se estima que cada año, según Naciones Unidas, se producen 37 millones de caídas que por su gravedad precisan de atención sanitaria. De acuerdo a estudios, se ha considerado que hasta un 54% de las lesiones accidentales, o sea, la mayoría sufridas por adultos mayores en el área urbana, es causado por caídas. Entonces tenemos que ver cómo están las aceras en el contexto de la municipalidad. Tenemos que ver temas como las calles. Nosotros tenemos un gran problema vial y salió en la prensa hace pocos días que hay muchas personas mayores que han fallecido en los accidentes de tránsito. Está aumentando la proporción. Pero ¿cuántas personas se mueren por accidentes de tránsito? 3,000.
todos los años. O sea que por ahí viene la Navidad, el 2020, pero el 2020 va a traer 3.000 muertos más. Seguro, porque en los últimos 5 años ha ido creciendo de 2.000 hasta llegar a 3.000. Pero es que nosotros ni siquiera educamos para las rayas, porque si hay tan descendida 8 horas, 6, 8 horas, y hay 1.3 millones de niños y jóvenes que están extendidas, ¿por qué no pintan en alguna de esas unas rayitas en alguna de las calles internas? Y ponen a esos niños desde chiquiticos a caminar por las aceras y lo acostumbran ahí. No, nosotros estamos acostumbrados a una cosa, a caminar fuera de las rayas. Entonces tuve una calle y todo el mundo estaba evitando las rayas porque como que no crecimos, no nos orientaron, no nos educaron para que es por encima de ella. Recuerdo cuando estaba en España, una gente que caminó por ahí, paró el tránsito. Y me decía el padre Alonso, que es rector de la Católica, que cuando iba a Francia, entonces una gente se paraba, una pareja se paraba en una raya a despedirse, a darse unos besos, una cosa, entonces tenía que esperar a todo el mundo que se quitara de ahí. Pero hay un respeto, hay un orden ahí, entonces tenemos que comenzar desde la tanda extendida, porque entonces, ¿qué hace un millón de muchachos en la tanda extendida? No es para aprender. Además que para desarrollar su cerebro faltan varias cosas, porque el cerebro derecho es artístico. Entonces nada más le estamos enseñando medio cerebro. ¿Por qué? Porque, ¿qué le falta? Bueno, no hay una clase de pintura. Una clase no hay de escultura. No hay una clase de piano, o de guitarra, o de violín, o de, qué sé yo, de flauta, ponle. Nada. Entonces el cerebro, entonces la mitad del cerebro que es de arte, porque las neuronas necesitan una serie de elementos creativos, artísticos, culturales, para que entonces puedan aprender mejor la biología, la matemática, la lectura. Entonces, ¿qué produce eso? Lo que está produciendo es que a falta de eso tenemos dos grandes problemas en educación por el cerebro, que es la gramática y la matemática. Si no, pregúntenle a la gente que maneja las pruebas nacionales cuáles son sus dolores de cabeza. Si no, pregúntenle a la UNFO, allá en la Católica, en la FUCA, es así, que los que toman examen de admisión fallan en la gramática, y ¿saben cuál más? En la matemática. Entonces hay que darle una respuesta holística, hay que darle una respuesta, hay que actualizar las políticas públicas. Las políticas públicas no son políticas políticas, son políticas públicas, porque son de obligado cumplimiento. Son las promesas, como el currículum que se le hace a la sociedad de que vamos a trabajar estas cosas así. Pero la neurociencia necesita, o las políticas públicas nuestras necesitan auscultar la neurociencia, y se lo voy a decir de primera instancia. Ahorita me permite para hablar un poquito de pico, sí, de PISA. Perfecto. Y te lo digo porque según la neurociencia, la mayoría de edad, el cerebro madura a los 21. Y aquí estamos desfasados porque para los legisladores y las leyes el cerebro madura a los 18. Y ahí es que falta madurez. Porque 18, 19, 20 y 21, que hay muchas embarazadas, muchas cosas, y padres también. Todo eso es por la inmadurez. Entonces, Estados Unidos y Brasil y otros países dicen no a los 21 y han adaptado la mayoría de edad a sus leyes. Nosotros tenemos que comenzar por ahí, porque estamos mal. Y según la neurociencia, que es la que dicta como ciencia el cerebro maduro, adulto, entonces tenemos que comenzar por ahí y hacer una serie de talleres y cosas para poder ajustar las cosas. Y ahora lo de PISA. Sí, realmente que a nivel nacional están las mediciones, ¿no? Los famosos rankings, ¿no? Que a Trump le gusta el escándalo ranking, por eso también lo admiro, porque algo positivo tiene, ¿no? Tiene muchas cosas positivas. No, claro. Entonces, a nivel de los rankings de educación, está la prueba PISA, que está ahora mismo de mayor prestigio. A los quinceañeros le dan eso. Exactamente. Yo primero, yo soy de los que felicito a las autoridades nacionales por haberse atrevido a competir con esos monstruos que hay. Y evaluarnos, pues, exactamente. Con países como y salimos mal. No, ese es el tema, que Singapur, por ejemplo, es el país que lidera, tiene en las tres competencias, matemática, lectoescritura y ciencia, lidera, o sea que es el número 1 del mundo, Singapur.
Entonces, en el caso... Pero no era así, hubo un proceso, un programa. Claro, un proceso, sí. Nosotros, lamentablemente, ocupamos el último lugar en la PISA. Ahora va a salir la última, pero en la anterior, que es la que todavía se conoce. Comenzamos con el último, sí, de abajo para arriba. Ocupamos el último lugar, o sea, el 70, de los 70 participantes, el último lugar, tanto en la competencia de matemáticas como en la de ciencias. En electroescritura fue que ocupamos casi en los últimos, fue 66, de 70. O sea que realmente ahí estamos bastante mal, que es lo que usted dice. Y va a salir, me invitaron ya el día 3 de diciembre, se van a publicar los últimos resultados de la última medición PISA, que según me dicen que nos salió más o menos igual, no hubo grandes avances sobre ese aporte, doctor. No es que no estamos invirtiendo como país. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de este año del 4%? 224.000 millones de pesos. Entonces no es que nos falte dinero para eso. Entonces nos faltan planes, nos falta actualizar, insertar la neurociencia como han hecho todos los países en el contexto educativo, pero eso va a ser poco a poco, porque es un proceso donde por suerte el Ministerio de Educación Superior obliga a las nuevas generaciones, a las universidades, a los de psicología y educación, obligatorio que si no pasa neurociencia, no pasa el curso, no pasa la carrera. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los miles que se han graduado antes de esto? Lo que estamos haciendo es que en las maestrías estamos tratando de proponer que ellos entonces hagan su módulo de neurociencia para actualizarlo. Porque entonces van o dirigen una regional y no aplican nada porque no entendieron nada, ni vieron nada y no le hacen caso a los que ya llevan con nuevas inquietudes. Entonces son procesos, son generaciones que hay que homogeneizar el conocimiento y nos hacen falta cientos de jornadas, conferencias, actividades, investigaciones para poder entonces entrar en comprender qué es lo que nos está pasando. Y te voy a decir rápidamente qué es lo que nos está pasando y nos preguntamos, vamos a suponer tercer curso de primaria. Hicieron la evaluación. Nada más el 18% tenía los elementos necesarios. El resto no funcionó en los niños y el resto en los maestros tampoco. Entonces, pero ¿qué pasa? A sexto curso también evaluaron. Peor. En bachillerato la mitad no entra, abandona. Hay más de 2 millones de personas que han dejado el bachillerato. Y en la universidad dice la UAS que la mitad, que es la más grande, no termina. Entonces más o menos se calcula que hay 1 millón de universitarios que no ha terminado porque se casó por alguna razón la educación universitaria. Entonces ese déficit se ha ido arrastrando hasta eso, de tal manera que a nivel puro las Naciones Unidas dice que hay 700.000 dominicanos que no trabaja y que no estudia. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el futuro de ese casi 1 millón de dominicanos? No los ni estudian ni trabajan. Pero hay 2 millones de, casi más de 1 millón de motoconchos. Si no crees, sal y cuéntalo en el país entero. Entonces, ese no debe ser su plan de vida, ser un buen motoconchista. Porque cuando me cruzo motoconchista, yo digo, ahí va un ingeniero de sistemas especializado en inteligencia artificial, con una beca de la MESI. ¿Por qué no? Pero no va a ser ni ingeniero, ni especializado en inteligencia artificial, ni va a participar en la MESI, no tiene documento y no va a hacer nada. Entonces, hay que mirar seriamente todo eso, todas esas cosas. Doctor, se me ocurre que como usted ha estado en este tema y con las autoridades competentes, sería bueno que, si no lo tienen calculado en el país, pero que se calcule cuál es la pérdida que tiene el Estado Dominicano con el tema de la deserción. Fíjese que usted... no, pero tú tienes más herramientas para sacar por el PBI, ¿no? Sí, ¿cuáles son esas pérdidas? Claro, mejor que yo. Claro. Pero hablando del CPCS, no sé, cualquier programa de eso. Sí, podemos explicarlo, pero quisiéramos ver... Ese sería un buen aporte, porque la deserción tiene que tener una pérdida cuantificable y medible, cuasi medible. Entonces,
Es un buen artículo para Aula, las revistas de la UNFU. Sí. Porque así, eso se llama economía de la educación. De la educación. Sí. Cuando uno habla del 4%, habla, porque yo veía en Argentina que había esa maestría en economía de la educación y en economía de la salud, que son los que manejan los medicamentos, el acceso a medicamentos, los costos, o sea, todo eso está bien estudiado econométricamente y tienen que venir esas posibilidades de que una persona educadora pueda hacer una maestría en economía de la educación y poder planificar, digamos, los presupuestos con las instancias regionales, oficiales, municipales o académicas, por ejemplo. Nos falta mucho personal especializado en esos temas. Hay mucho trabajo y seguramente hay muchas personas que desearían ingresar a tener esa herramienta. Entonces, una caída es la falla en mantener una adecuada posición estando sentado, acostado o de pie, con la recolocación abrupta e indeseada en el piso. Habitualmente el cambio de nivel experimentado es de 1 metro mayor. Me dio mucha pena que Patricia, la decano de la UNFU y también es profesora de la Católica, llegando de Argentina, que está haciendo su doctorado, en el aeropuerto se cayó aquí. Fue bien, pero llegando aquí se cayó y se rompió los metatarsianos, el pie, o sea que la pobre tiene 30 días de licencia para comenzar. Pero bueno. Cada año el 10% de los adultos mayores que sufren una caída tiene un daño serio. El daño producido se define como cualquier secuela relacionada con la caída, lesión en tejido blando, traumatismo en el cráneo, hemorragia interna, laceraciones severas. Ahora mismo la secretaria de Grupo Acuar, el vicerrector allá de posgrado, pues se cayó y se hizo un hematoma sutural, neurocirugía, y lo están operando ahora debido a muerte por una caída en su papá, por ejemplo. Todos los días pasan cosas. Epidemiología de la caída. Esa palabrita epidemiología tiene su etiología. Epi significa arriba. Demio significa demo, que significa pueblo. Por eso la palabra demografía es gobierno del pueblo. Entonces entonces epidemiología viene siendo arriba de la sociedad, arriba del pueblo, cómo se distribuyen y cómo es frecuente un fenómeno. En este caso, la caída. Porque antes se asociaba nada más la epidemiología a enfermedades transmisibles, la epidemiología del dengue, de las cosas, pero ya es más abierta y es más sociológica. Entonces, a nivel mundial, las caídas son la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Y un número ahí también alto. ¿Qué pasa también en la mente, en el cerebro del envejeciente? Hay un enlentecimiento en el rendimiento de tareas, son más lentos, son más despacios, que requieren una atención dividida tanto en el procesamiento de las imágenes que ven como de la comunicación por las palabras, por el acto de comunicar. Entonces, como les mencionaba, hay funciones ejecutivas en el adulto mayor, que son las que han venido desarrollándose desde la juventud. Estas funciones ejecutivas forman parte de las funciones cognitivas, y lo cognitivo es el pensamiento, más complejas, y manifiestan cambios según va cambiando la edad. Así, las actividades de estas funciones cumplen un papel en el funcionamiento cognitivo o en el pensamiento y el accionar, pues contribuyen a que la persona aprenda, se maneje de manera autónoma, se proyecte, planifique, programe, entre otras habilidades para el desempeño de la cotidianidad. Y cuando pongo la palabra aprenda, una persona mayor tiene que aprender a manejar su celular. Pues no sabe, entonces tiene que aprender, hay que enseñarle, entonces para que sea más autónoma, entonces y aprender muchas cosas más. Ahí tenemos entonces el cerebro social, en este caso de la persona mayor, no importa, pero ahí tenemos el cerebro cortado en dos, porque realmente está unido, y cuando uno lo corta hay una parte que se llama cuerpo calloso, que es lo que une un cerebro con otro y conecta un cerebro con otro. Como vemos,
tenemos 2 cerebros, que son 2 hemisferios, son mitades de esfera, pero funciona como uno, porque hay 400 millones de neuronas y de axones, que son sus conexiones, que pasan de un lado a otro. Es como si nos tuviéramos cada segundo enviándonos a nosotros mismos 400 millones de correo electrónico de WhatsApp por segundo. Pues prácticamente funciona como uno. Lo que sucede es que uno es creativo, uno necesita de alguna parte cultural para su crecimiento, necesita de alguna clase tan extendida de arte o de danza o de drama, y entonces ahora mismo estamos educando la mitad del cerebro de los dominicanos, la cuarta parte, si reducimos. Entonces estamos minimizando la inversión, estamos invirtiendo mucho y educando cada vez menos parte del cerebro humano. De 1 millón de personas, entonces, ¿cuál es el producto? Como tú dices, a lo mejor PISA vuelva igual. Pues no estamos cambiando la neurociencia de esa actitud, de esos programas, ante el esfuerzo de los maestros, que hacen un esfuerzo para que lo entiendan, para que aprendan, y no lo hacen. No lo terminan de hacer los muchachos. No tienen ese resultado, no tienen esos resultados del aprendizaje, no tienen esos aprendizajes significativos, no tienen esas cosas porque se miden y no da. Entonces, esa corteza anterior singular que está dentro es la parte atencional, la parte del cerebro emocional, fíjense que está dentro, y la corteza ventromedial está entre el cerebro racional y el cerebro emocional, y la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal dorsal, que son la parte del razonamiento. Ahí está el pensamiento crítico, que tanto queremos aducir en un entrenamiento a los psicólogos, a los educadores, a los economistas, que usan el pensamiento crítico, pero entonces esas áreas no le enseñamos a usarla, y si no le enseñamos a usarla, es como un joven que venga de la escuela y no le enseñamos a manejar. Entonces cuando salga de la escuela va a ser un egresado, pero sin poder manejar, sin clase de manejo, va a perder esas habilidades, esa competencia, porque no se les dieron. Bien, esas funciones ejecutivas ya en el envejecimiento corresponden a procesos cuya función principal es facilitar la adopción de las personas a situaciones nuevas y poco habituales. Claro, porque la función ejecutiva y ese órgano que está ahí en la frente hace que nosotros nos podamos adaptar a cualquier cosa, un trabajo nuevo, una nueva moneda, en Ecuador es el dólar, ¿no? O cualquier situación nueva. Ahora están en Bolivia sin Evo, o sea, es una situación nueva, tienen que adaptarse a eso, y así por el estilo, y poco habituales. Entonces, el ser humano para sobrevivir hace eso. Y el ser humano para aprender tiene que utilizar las funciones ejecutivas, entonces, de la mano del maestro, y las funciones ejecutivas del maestro también conectadas, para que pueda entonces sortear las situaciones de nuevas carreras, o de nuevas asignaturas, o de un nuevo pensum que cambió, o de nuevos conocimientos, por ejemplo. Entonces, todo eso es un proceso. Y cuando se llega entonces a la senectud, como le llaman a la edad, entonces, ¿cuál es esa situación nueva? Que está jubilado, que no trabaja, que la jubilación no le da para poder sortear las necesidades diarias de vivir. Son situaciones nuevas, no está habituado a eso, ya no trabaja eso porque ya ni trabajo tiene. Entonces, dificultades para comer porque ya le cae mal la comida, porque el sistema digestivo también tiene 70 años con eso. O sea, realmente ahí tienen que ponerse las funciones ejecutivas en máxima alerta para poder salir a camino. Estas funciones ejecutivas se corresponden con los lóbulos frontales que mencioné. Hace 100 años el lóbulo de la frente no se encontraba ninguna función y se le decía por los pasillos, ese es el lóbulo inútil. Resulta ahora que es el más importante. No le quito importancia al sistema límbico, con la parte emocional es muy buena, usted se emociona, usted se pone contento, usted brinca, usted que se pone triste, pero eso no significa que usted esté resolviendo el problema porque se pone triste o se pone contento, porque usted se pone contento en el trabajo y tiene que hacer su trabajo. Que usted lo haga feliz, bien,
O sea, pero eso no resuelve. El que resuelve es el lóbulo frontal, porque ese es el razonamiento donde está. Usted no le puede hablar mal al jefe, usted tiene que llevarse bien empáticamente con su compañero y tiene que inhibirse. A lo mejor usted quiere cortarle la cabeza al jefe porque lo insultó, quizá lo hizo mal. Él tenía razón porque usted lo hizo mal, pero usted no tiene que matarlo por eso. Hay gente, hemos visto en Estados Unidos, que porque lo botan de la escuela o del trabajo va y mata a todo el mundo. Ahí está en la prensa. Entonces, la función ejecutiva toma decisiones. Tomó una mala decisión. ¿Cuántas veces uno toma una mala decisión? Si uno se lleva la emoción, que eso empuja hacia la irracionalidad. Bueno, pensemos. El término facultades ejecutivas hace referencia a procesos que tienen por objeto el modo en que el individuo se maneja con sus recursos para lograr sus metas, sus objetivos, un propósito o sobrevivir. Las facultades ejecutivas, en resumen, son en esencia nuestras conductas y promueven un funcionamiento adaptativo y autónomo de las personas, jóvenes y mayores también. El lóbulo frontal es uno de los primeros en sufrir un deterioro cuando va avanzando la edad. La corteza prefrontal corresponde al 30% de la corteza en los seres humanos, el tamaño, y es un área de conexiones, asociaciones, millones de conexiones. Ya lo advirtió el tocayo Rafael de que tenemos en la cabeza, en el cerebro, 100.000 millones de neuronas. Sobra 100.000 millones de neuronas, o sea, 100 billones. Y tenemos conexiones de 3 trillones de conexiones, que no me atrevo a escribirla porque es mucho número. En una ocasión, y ahí lo pongo el cerebro, en una ocasión, en una reunión allá en la Católica, una profesora que está en Yaguate, San Cristóbal, y la Universidad Católica ha logrado un contrato de acompañamiento de las escuelas de San Cristóbal, y hay realmente 5.537 niños en los cuales se está atendiendo y acompañando por el personal de la universidad, y se traslada. En una reunión una profesora dijo, no, porque esos pobres muchachos de nosotros. Y yo me paré y dije que por favor dígase una restricción a la profesora, porque no me le diga pobre muchacho. Porque un muchacho que tenga 100.000 millones de neuronas, una por una, que tiene más que nosotros, cuando la va perdiendo, le dije a la profesora, entonces no es verdad que es un pobre muchacho, porque ese muchacho puede ser, si es indiecito, puede ser un presidente como Obama, ¿no? Un indiecito que fue 2 veces presidente. O puede ser un tipo que corre en la escuela y sea un Félix Sánchez. O un tipo que agarra una guitarra y comienza a cantar y sea Juan Luis Guerra, parte 2 de Yaguate. Entonces no me le ponga limitaciones, porque entonces muchas veces comenzamos a dar estereotipos y a darle insignificancia a la persona por su clase social. No. Y por eso le dije de la vida de Ramón y Cajal, premio Nobel, y el premio Nobel es $1 millón, además de la fama. Ahora todas las calles en España son Ramón y Cajal, antes no. Simplemente porque venía de un campito y era un muchacho que hubo que ponerlo a ser zapatero para poderlo calmar y poderlo meter en la escuela. Si no hubiera llegado a premio Nobel ni a nada, ni no hubiera dado todas esas nuevas investigaciones que él le dio al mundo desde su mente. Entonces esa corteza que está en la frente se divide en varias regiones que mencionamos, como la corteza prefrontal dorsolateral, que la vimos localizada, la corteza prefrontal media y corteza, o sea, la vimos ahí, y ahí están las neuronas que funcionan para eso. Ahí también hay más información del lóbulo frontal, que era el lóbulo inútil que está ahí en la parte de adelante, inútil, totalmente inútil. El primer autor que habló de cómo planificamos las cosas fue Luria, que fue un ruso, y habló de las funciones ejecutivas sin mencionar las funciones ejecutivas, sino él decía que ahí estaba el área de planificación, de control y verificación. Esas son las palabras de él. Y eso fue llevando a el punto donde se conocieron como de la inutilidad, de ser inútiles,
hacer las principales y hacer ejecutivas, porque son las más importantes de un organismo. La planificación, planificamos todo, de manera consciente o de manera inconsciente. Preferiblemente debemos hacerlo consciente, porque así la emocionalidad no toma el control de la cosa. El cerebro toma controles. A veces, no sé si alguno de ustedes maneja, pero a veces uno va manejando y uno está pensando, desconectado del tránsito, o uno está conversando con la persona que está al lado, o uno está hablando por teléfono, quizá en voz, y uno está concentrado en ese teléfono, y uno dobla a la derecha cuando era a la izquierda, porque uno entonces iba por otro sitio. Ajá, pero espérate que me pasé. Pero si se pone a preguntarse por qué doblé a la derecha, a lo mejor ese es el camino que tiene entonces camino a su casa o al trabajo o a algún sitio, porque ya esa secuencia está almacenada en el hipocampo aquí, en la mente, en el almacenamiento de recuerdos y de GPS y de como cuando uno pide un Uber, uno ve la línea donde debe ir o en el Uber que uno tiene en la cabeza, y entonces todo eso lo hace automáticamente y ajusta eso y dice, no, déjame doblar, por poco me equivoco. Si no, lo hace y tiene que doblar otra vez para poder lograr, porque la planificación se hace consciente o se hace inconsciente, pero se hace con la función ejecutiva. Ahí vemos otra vez, adelante, ahora el lóbulo inútil resulta que está subrayado, que está pintado. Ahora todo eso es lo principal, lo demás es un complemento. Ahí debajo vemos ahí un área que es el cerebelo, que se llama cerebro pequeño. También era inútil en su momento, sin embargo es el que tiene, como decía Rafael, ya lo oyó y ya lo repito, lo aprendió, tiene mayor porcentaje de neuronas, de los 100.000 millones, tiene 69.000 millones. O sea que, ¿por qué ese órgano tiene la millonada, la mayor cantidad de recursos? Bueno, porque ese es el centro del movimiento. Ahí se mueve todo. Desde uno hablar rápido, para mover los órganos fonatorios, para hablar hay que articular rápido las cosas, el que habla rápido. Entonces ahí es que está la conexión con el habla y con el aire, porque el lenguaje es aire. Entonces todo eso está coordinado para que se produzca. Pero también si uno corre como Félix Sánchez ahí, pero también almacena recuerdos, porque si uno montaba bicicleta hace 10 años y le prestan una bicicleta, pues a lo mejor se cae uno, pero coge el control y recuerda entonces su cerebelo, recuerda su entrenamiento, entonces ahí tenía guardadito su aprendizaje y lo expresa. Y así todo, si era músico o lo que sea. Flexibilidad cognitiva, tenemos que ser flexibles. Hay gente que son rígidas, por lo cual son inflexibles, por lo cual la emocionalidad lo domina. Pero nosotros podemos ser flexibles y adaptarnos a cualquier cosa y conectar eso con la planificación de la función ejecutiva. Pero como dice ahí, la capacidad de planificación se vuelve más difícil en el envejeciente, y también hay un declive con la edad en la flexibilidad cognitiva. Por eso es que se dice que en la persona mayor hay que llevarle su mecedora, aunque esté en un asilo, porque eso es lo que conocen. Si usted le cambia eso, usted llega un día a visitarla y está confundida, está desorientada, no sabe dónde está y todo eso, no, llévele sus cosas. Llévele su mecedora, porque ya se ha sentado ahí 40 años de su vida. Entonces hay que adaptarlo a su poca flexibilidad cognitiva y a su poca capacidad de planificación, entre otras cosas, de sus funciones ejecutivas que están ahí. Estarán envejecidas, pero están funcionando ahí. La flexibilidad cognitiva, entonces, es una habilidad para nosotros cambiar de una respuesta a otra, empleando otras estrategias. Implica un análisis de las consecuencias de la propia conducta y de sus propios errores, y eso se aplica en neuroeconomía, en neuroeducación, en la parte del envejecimiento, en todas las cosas. Ahí tenemos un mapa conceptual de cómo el control ejecutivo y algo conectado como la autoconciencia, aunque no se ha encontrado dónde está la conciencia,
es un reto para los próximos 20 años, pero la anticipación de cosas, la selección de objetivos y metas, cómo planificamos, cómo monitorizamos, y todo eso lo hacemos aunque sea sin darnos cuenta, porque tenemos 3 elementos en el cerebro: lo consciente, que no hay que explicarlo mucho; lo inconsciente, que no se ve, usted no lo ve, y lo subconsciente. Entonces son tres armarios que tenemos. Hay personas que el inconsciente le ha dañado la vista, porque ha entrado en una habitación donde está su cónyuge con infidelidad y ha quedado ciego. ¿Vale? El cerebro se defiende. Exacto. Se ha quedado ciego. Prefiere no ver la realidad. Y así uno lee muchas cosas raras que han pasado y uno la puede entender por los organismos que tiene el cerebro. Pero eso es preferible que matar, o sea, es mejor que suceda eso. ¿Cómo decían? Pagar para no matar. Bueno, hay tantas cosas. Entonces, debajo de esas funciones ejecutivas y esa autoconciencia y de esa anticipación y planificación, tenemos el impulso, la organización, pero tenemos atención, la percepción, la memoria, lo vigil, el lenguaje, la capacidad, la condición, lo visoespacial, la conducta motora, emociones, la conducta humana. Entonces, todos esos elementos ya se saben, y todos esos elementos se producen en todas las personas. Entonces, una de las cosas que tiene la neurociencia es aprenderla para comenzar con uno, aplicarla en su diario vivir, aplicarla que no nos controle la emoción, aplicarla que no tengamos conductas irracionales frente a las racionales, aplicarla que tengamos más empatía. Hay elementos como las neuronas espejo, que no la quiero explicar, necesitamos una hora para explicarla, pero sí existen, y por eso nosotros hacemos, si yo bostezo, todo el mundo bosteza, porque son neuronas espejo. Si yo cometo un bullying, todo el mundo viene a ese muchacho a tirarle piedra, porque hay como una marea de... Si yo levanto así el brazo en el play, entonces ahí todo el mundo levanta el brazo en el play, y hay una ola, así que le dicen los jóvenes, una ola, sí. Si yo digo corrupto, el play entero se dice. Entonces, y perdón, Entonces, tenemos que conocer lo que es el cerebro humano, nuestro cerebro, y cómo interactuamos con los demás. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de autismo, la neurociencia que dimos de autismo, dijimos una cosa: el autista no tiene neuronas espejo. No las tiene. ¿Usted ha visto a un autista que levante la mano? No. O nada. Son ellos solos, no quieren saber de nadie, no tienen comunicación con nadie, ni le dan un beso ni siquiera a su mamá, ni un abrazo, o sea, no tienen ningún tipo de empatía por nadie, porque le falta ese instrumento, o están desconectados esos cables de las neuronas espejo y otras cosas más. Control atencional, la atención. En educación es una cosa que hay que dominar, porque es duro cuando no le ponen atención a uno en la clase. Pero eso pasa, o en cualquier situación, o en el trabajo, o en lo que sea. El componente inhibitorio es un componente que también tienen que conocer todas las personas, porque el componente inhibitorio es el componente social que nos permite insertarnos en la sociedad. Hay momentos en que una persona ante la televisión debía inhibirse para darle un beso a una mujer a otra, pero ha pasado, ¿o no? Claro. O el pachá a otro, pero ha pasado. Exactamente. Entonces, el componente inhibitorio, la parte emocional, lo dominó. Y la actitud fue irracional, porque no es racional que estemos recibiendo esas cosas, enseñando esas cosas, cuando socialmente tenemos un componente, y además en la función ejecutiva, que nos ayuda a que no hacer las cosas. Entonces, en todas las situaciones, pues ustedes van a verse que ese componente que yo les decía, que se ha descubierto que hay más neuronas inhibitorias que estimuladoras. Entonces, estructuralmente, el ser humano en millones de años ha aprendido a inhibirse. Ya no comemos carne humana, o sea, salvo. Entonces, nos hemos inhibido de todo eso, y socialmente también hemos inhibido también
Antes no importaba uno, qué sé yo, tener cercanía con hermanos, con primos, ya no. Pero el ser humano lo hizo, hasta que encontró que esa inhibición era importante socialmente y biológicamente, y entonces ya ese componente está ahí, como son millones de años que han pasado, entonces ya hay más inhibición, más trabajo para las neuronas inhibidoras que para las neuronas que estimulan esos procesos. Por ejemplo, fluencia verbal, ahí tenemos ya el cerebro que se va viendo cada una de las cosas. Fluidez verbal, son habilidades que también son de las funciones ejecutivas, que manejan el léxico. La persona mayor va perdiendo el léxico, va perdiendo palabras, y va perdiendo la comunicación, ya con las patologías neurodegenerativas, y llega un momento que ya perdió aprender a comer, y hay que entonces ponerle un tubo porque ya no sabe comer ni sabe hablar, perdió la memoria del hablar. La memoria de trabajo es otra de las funciones ejecutivas que se utilizan para desarrollar cosas. Es así, entonces, las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas de pensamiento, de comportamiento, más sensibles al envejecimiento. O sea que con el envejecer se van dañando, fallando, limitando, enlenteciendo también. Entonces ya vemos ahí el personaje, el protagonista. Vemos ahí entonces todas las circunvoluciones, como se le llama, cerebrales, que son como giros, porque son como círculos, y hay una serie de hendiduras por donde pasan los vasos arteriales, las venas, las arterias, y alimentan con sangre todo el cerebro. Es el órgano que usa más sangre de todo el cuerpo y utiliza un 20% de toda la energía, por ejemplo, que hay, y el tamaño es del 2%, o sea que es el órgano más caliente, más que necesita más recursos, y por eso una persona puede caer en coma si le baja el azúcar que se está distribuyendo por todas esas cuando toma medicamentos para la diabetes, que es una azúcar elevada. Yo recuerdo que en segundo año en el hospital de clínicas de Argentina, el hospital de clínica es un hospital que tiene premio Nobel, Hussein, de medicina. El Hospital de Clínica de Buenos Aires es un hospital que tiene al frente la Universidad de Buenos Aires, que son 17 pisos también. Y el Hospital de Clínica, entonces, cuando estábamos en segundo año de residencia, pasamos ya a emergencia, porque teníamos más conocimiento. Pero ya ustedes saben el relajo que me tenían los compañeros residentes de Argentina, Paraguay, de Bolivia, porque el primer paciente que me tocó al salir de la guardia, de amanecer a las 7 de la mañana, era un paciente uruguayo, y ese paciente llegó en coma, y ese paciente dimos las órdenes rápidamente, inyectele glucosa 50%, tal cosa, pam, y nos fuimos a la entrega de guardia para entregar todos los casos del día, y entró el equipo nuevo, y entonces el paciente, cuando se despierta, cuando estaba semidespierto, oyó cosas y preguntó: ¿dónde está el doctor Cabello? Porque es bello que lo oyó. Y hasta el último día dijeron: bueno, se graduó el doctor Cabello. Me hicieron ese bullying. Pero si se apaga el break, entonces cuando se apaga el break, la persona, él no se murió, la persona cae en coma, y debajo ustedes ven lo que se llama el tallo cerebral, porque somos como un vegetal, porque hay corteza, tallo. Ese tallo cerebral, ahí se maneja el piloto automático, y entonces usted sigue respirando con esas neuronas que están ahí, el corazón sigue funcionando con ese estímulo de esas neuronas que están ahí, y la temperatura también del cuerpo sigue funcionando así, y todo lo demás. Entonces él toma el piloto automático del avión, como cuando hace el avión. Entonces cuando se restaura el cerebro en sí, propiamente dicho, entonces ya la persona abre los ojos, vuelve en sí y pregunta por el doctor Cabello. Aquí detrás entonces está el cerebelo, que es un cerebro pequeño, pero tupido, porque tiene casi 70.000 millones de neuronas, y está conectado a todos los actos del cerebro y a todo el cuerpo. Realmente ese es el cerebro, para mí, el cerebro humano, que dirige todo lo demás. Es una opinión personal, pero está bien.
¿Cómo cambia la histología, la microscopía del encéfalo? Bueno, el número de neuronas, los cambios asociados con la edad se han estudiado sobre todo en neuronas. La neurona es la célula, veremos alguna foto, la célula nerviosa, y hemos hablado de los 100.000 millones de células. A medida que envejecemos va mermando la cifra de neuronas cerebrales. La gente dice, se van quemando, más o menos. A la corteza motora, un tipo de neurona grande, la célula de Bers, comienza a cambiar sobre los 50 años y a los 80 ya muchas han degenerado. Ya no son nada, ya queda como una basura. Ahí tenemos entonces una foto de una neurona. Esa neurona dice ahí soma, que es el cuerpo, todas tienen un cuerpo donde alimentan todo, todas tienen un axón que viene siendo una prolongación única con la cual viaja a través del axón hacia afuera de manera centrífuga la información. O sea que por ahí puede estar pasando un chisme. Bueno, por ahí es que pasa. Por ahí está pasando aprender una cosa, por ahí es que pasa. Por ahí está pasando escuchar una conferencia, por ahí le está pasando a ustedes ahora eso. Por ahí le está pasando que están preparando una pregunta, por ahí está pasando eso, etcétera, etcétera. Entonces las dendritas que están de este lado reciben, son como los dedos que reciben información, la transmiten al soma y entonces la siguen tramitando. En cada uno de los puntos extremos hay más de 20.000 conexiones, por ejemplo. Entonces las bases moleculares de las enfermedades que se van presentando en el envejecimiento, que se llaman neurodegenerativas, porque van degenerando el sistema nervioso, representan un grupo de dolencias que relacionan alteraciones en el sistema nervioso con manifestaciones funcionales por ese proceso, como la enfermedad de Parkinson, esas personas que van temblando muchísimo, como la enfermedad de Alzheimer, que olvida hasta comer, como la enfermedad de los vasos sanguíneos en el cerebro, que se va dañando por la presión alta, por ejemplo. En las enfermedades neurodegenerativas se encuentran aquellas cuya alteración condiciona un tipo de disfunción cognitiva asociada. Yo les mencioné que hay disfunción cognitiva leve, disfunción cognitiva moderada y disfunción cognitiva grave. Cuando la persona comienza a olvidarse cosas, entonces hay disfunción cognitiva leve. Entre las que más afectan el estado cognitivo es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Alzheimer fue el que descubrió la enfermedad, la primera enfermedad de Alzheimer, que fue una paciente de 51 años. Y entonces él decía, ¿y esta persona no está en los libros? No estaba en los libros. Él la descubrió, en todo el mundo entonces le puso su nombre como en honor a Alzheimer. Como era alemán, a veces hay personas que dicen, me va a dar el alemán porque se me olvidan las cosas, porque está hablando directamente de él y de su enfermedad. Ahora Parkinson, James Parkinson era un inglés, Sir, porque le dieron el orden de caballero por eso, y encontró esa enfermedad del temblor. En la mayoría tiembla, y además tienen depresión, y además pierden la fuerza y quedan en una cama que no pueden ni levantar la cabeza de los movimientos, y son de las enfermedades más importantes de esa población de seguimiento que deberíamos tener en el país, el Ministerio de Salud y otras instancias, porque de 700.000 personas, ¿cuántas le está comenzando el Alzheimer? ¿Cuántas le está comenzando la enfermedad de Parkinson? ¿Y qué podríamos hacer para que esos dominicanos no tengan esa progresión tan dramática, tan fea, tan traumática, si el país tiene que darle servicio a personas que han dado su vida por el trabajo y por desarrollar nuestra nacionalidad? Lo que más se merecen es atención, y por eso es que al principio mencionaba que necesitamos un ejército de geriatras para que le demos calidad de vida a los dominicanos que han dado su vida casi por nuestro país. A nivel microscópico, los cambios negativos se manifiestan por la acumulación de materiales de desecho. Y esto es interesante porque en el caso de los educadores, en esta parte del envejecimiento, significa que los educadores se van a jubilar. Pero sepan lo que es el cerebro y los peligros para que no se jubilen comenzando el Alzheimer, porque no van a disfrutar
Jubilación significa júbilo, para que la aprovechen ese júbilo y no sean entonces enfermos prácticamente atrapados por la enfermedad porque no se cuidaron, no entendieron el proceso neurológico en su cerebro y no aprovecharon eso. Y hay dos daños que produce la carrera de educación. Una es cerebral, en este caso, y que es natural, y otra es de la garganta, de la laringe, porque se quedan con un callo de no usar correctamente el diafragma para hablar y para eso, y ese callo se convierte en cáncer. Entonces son dos peligros que acechan para que la jubilación no sea júbilo en el tiempo de los educadores, igual los psicólogos. El estudio entonces histopatológico, acuérdense que yo dije, y le puse ahí que había basuras, o sea, y habíamos hablado de que esas células se van dañando, pero se van quedando ahí adentro. El estudio histopatológico post-mortem de las personas que han muerto afectados por Alzheimer muestra dos características importantes que de hecho la describió Alzheimer, o Alois Alzheimer como se llamaba, en 1907 con el primer caso que murió. Marañas neurofibrilares y placas seniles o placas neuríticas. Son estos términos que tienen que familiarizarse con eso, porque ese es el resumen de lo que queda en el cerebro de esas células dañadas y muertas. Entonces, esas placas se van tapando, por decir así, las cosas, van complicando las cosas, y entonces la tenemos ahí, y son características. Ya hay análisis de tomografías y resonancias especiales que se ven esas placas seniles y esos ovillos de esa acumulación de detritos, de basura en el cerebro, y aquí están. Vemos de este lado la neurona normal y del lado derecho vemos entonces los ovillos neurofibrilares que se forman en el deterioro de la neurona y las placas amiloideas fuera de la neurona que se forman de esos desechos de poco a poco. Entonces se va destruyendo el cerebro realmente si no ponemos atención, tanto en la parte de nutrición, de alimentarnos adecuadamente. Se ha demostrado que el colesterol alto también destruye y acerca el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, cuando veamos una fritura por ahí, al que nuestro sistema emocional, el sistema límbico nos pida pasar por la fritura, nuestro sistema de racionalidad, pensando en esto, nos aleje de ahí. Y entonces estemos en ese fritura y otras cosas más. La proteína tau es una proteína también nueva, que es parte de las marañas neurofibrilares, que son depósitos proteicos intracelulares anormales, formados por la proteína tau estabilizada que se encuentran hiperfosforiladas. Son información técnica de que tiene mucho fósforo y eso es dañino, así como neurofilamentos. Las placas seniles entonces están formadas por un proceso proteico rodeado de neuronas degeneradas. Entonces lo que estamos hablando es que la basura de las neuronas entonces va formando elementos que van a su vez haciendo daño al cerebro y provocando la pérdida de memoria y provocando todos esos cambios atróficos en el cerebro. Ahí tenemos cómo se van formando las cosas con un microscopio electrónico. Entonces, dentro de la persona de edad y con el cerebro hay un tema demencial que también se llama, la Alzheimer se llama también demencia senil. Es un síndrome clínico de comienzo insidioso, poco a poco, casi no nos damos cuenta. La persona comienza a decir, ¿dónde está la llave? Estoy buscando la llave de mi casa y la tiene en la mano, o la tiene enganchada. Y evolución progresiva que implica una declinación cognitiva, o si no le dice a la hija, yo quiero pedir esta cosa, ¿cómo que se llama eso? Dile tú que sabes eso, entonces busca un ayudante. Memoria, atención, función ejecutiva, lenguaje, función visoespacial, praxis y conducta, todo eso se daña poco a poco. Entonces estas demencias son secundarias a una encefalopatía, a una patología del cerebro, y se caracteriza por trastornos de memoria iniciales típicos que comienzan de manera insidiosa y lenta y evolucionan de manera progresiva hasta llegar a un estadio de invalidez, tanto social como de una dependencia total. Ahí vemos una foto de una neurona normal, que vemos ahí el soma, el cuerpo, el axón, las dendritas
y allí vemos entonces cómo esos ovillos, esas neuronas se han dañado y se han colectado, se han juntado, como si se recogiera la basura en un punto. Ese es un cerebro mediante la microscopía electrónica. Las lesiones neuropatológicas son depósitos de beta-amiloides de 42 aminoácidos, que son depósitos de basura, formando extracelularmente las placas seniles, las vimos, o placas amiloides, y la producción de usos neurofibrilares dentro de la neurona. Aquí vemos los mecanismos para cómo se produce de manera química y biológica, y ahí vemos otro ovillo bien claro en otro paciente que murió de Alzheimer. Entonces, esas neurofibrillas, esta es una parte técnica, vemos esos componentes ya también al microscopio electrónico, y otras patologías, microtúbulos, que ameritarían una explicación, que no tenemos el tiempo para eso. Las placas seniles son lesiones que se clasifican dentro de múltiples tipos y son de tipo difuso y neurítico y se encuentran en la corteza cerebral occipital, aquí detrás del occipital, en su mayoría. Además, donde se encuentran pocos ovillos neurofibrilares, y los ovillos tienen su máxima concentración en el corte límbico, en el sistema límbico, donde se observan pocas placas seniles. Entonces, la distribución de estos desechos está muy localizado y se está estudiando por qué se produce en el sistema emocional un tipo de concentración, por qué se produce en el occipital, donde está lo visual de una persona, donde está el ojo, realmente está aquí atrás, que está la pantalla de la vista. Entonces se está estudiando eso para buscar nuevos entendimientos, nuevos tratamientos sobre la enfermedad de Alzheimer. Bien. Pregunta. Yo soy exacto, ¿no? Bueno, el aplauso para el doctor.